Siguiente punto del orden del día, señor secretario. Segundo punto del orden del día, consideración del proyecto de acuerdo sobre el estado actual de la reclamación de Venezuela sobre el Esequibo. En este punto tiene la palabra el diputado Luis Florido, presidente de la Comisión de Política Exterior, y puede hacer uso de la tribuna de oradores. Gracias, presidente, distinguidos diputados. El lema de la Fuerza Armada Nacional Venezolana ya desde hace algún tiempo reza una frase que dice: el sol sale por el Esequibo. Es responsabilidad de todos los venezolanos que el sol siga saliendo por el Esequibo. No quisiéramos que la Fuerza Armada dijera en el futuro: el sol salía por el Esequibo. Cuando tratamos un tema de soberanía tan importante como este, por lo general los parlamentos, los gobiernos, los poderes públicos se unen en función de la defensa de la soberanía. Desde el año 2016 en la Comisión de Política Exterior tuvimos reuniones con los mejores expertos del país e incluso con el comisionado del gobierno para este tema tan importante, el embajador Roy Chatterton, y tuvimos reuniones, los pueden recordar los miembros de la comisión, de manera muy responsable, fueron a puerta cerrada. Porque las declaraciones pueden constituirse en elementos probatorios para temas tan importantes como la soberanía. Lo que ocurre es que la decisión adoptada ahora por el secretario general de las Naciones Unidas, en primer lugar queremos decir que es absolutamente inaplicable. Es inaplicable porque es ecléptica. Es una decisión que nos lleva a la Corte Internacional de Justicia de La Haya y al mismo tiempo aboga por los buenos oficios. Es decir, termina siendo contradictoria. O usted agota la vía de los buenos oficios, que no está agotada, o usted asume una decisión como esta, que por cierto también colide con el espíritu de la Carta de las Naciones Unidas, que en su artículo 33 habla de la selección del medio para dirimir una controversia. Usted no puede dirimir una controversia en términos jurídicos si el Acuerdo de Ginebra establece que es de manera amistosa como debe resolverse esta controversia. A nosotros además no nos pueden imponer la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia. Y no la podemos asumir sencillamente porque no hemos suscrito los protocolos que corresponden con esta Corte. Tendría que ser decisión del Estado venezolano asumirla y desde la Asamblea Nacional proponemos que no sea así, que no se asuma esta jurisdicción. Por otra parte, aquí hay un tema incluso que podemos calificar como de ética. La última declaración del Grupo de Lima, Guyana participó en esa reunión. Guyana conoce la grave crisis que vive Venezuela en este momento, una crisis humanitaria grave, severa, una crisis de gobernabilidad, una crisis política, y así se reconoce en el documento de la Declaración de Santiago de Chile el 23 de enero de este año 2018. No es lógico, no es ético, no es aceptable que un país que entiende cuál es la realidad de Venezuela hoy intente impulsar es la vía de dirimir el conflicto territorial a través de la justicia internacional. Cuando, reitero, está contemplado en los acuerdos de Ginebra la solución de esta controversia por vías pacíficas y se le otorga al secretario general seleccionar una de estas vías, pero no una que no involucra a las partes, en este caso a Venezuela. Es por eso que nosotros salimos como diputados en la defensa de la soberanía nacional. Y tenemos que decirlo a los cuatro vientos y que nos escuche muy claro el presidente Granger de Guyana. El Esequibo es venezolano y los venezolanos lo vamos a defender.
Y lo vamos a defender en el marco, en primer lugar, del Acuerdo de Ginebra, que establece los mecanismos. Reiteramos que no está agotada la vida del buen oficiante. Reiteramos también el llamado al secretario general de la ONU para que en la solución estemos todos los sectores representados. Reiteramos la voluntad que tiene la Asamblea Nacional Soberana electa por el pueblo venezolano de llevar adelante, incluso en conjunto con el mismo gobierno nacional, quien tiene las facultades constitucionales que están establecidas en el artículo 236, numeral 4, que le otorgan facultades en materia de la defensa de la soberanía y, por supuesto, en la representación de la nación en este tipo de situación. Pero nosotros también tenemos que señalar que esto que se está viviendo con Guyana tiene una responsabilidad. Una responsabilidad primero cuando fue presidente Hugo Chávez y cuando le otorgó a través de sus declaraciones derechos a Guyana, tanto en la fachada atlántica como por supuesto en lo que corresponde con el mismo Esequibo. Y esos derechos están siendo en este momento explotados por transnacionales. Así que esto es un tema que se complejiza por esa materia, porque aquí hay también otros intereses. Bueno, nosotros queremos reiterar de que para solucionar este tema se impone retomar la figura del buen oficiante, se impone asumir de que Guyana esté dispuesto también a sentarse en una mesa para negociar y se impone también la responsabilidad del gobierno nacional que tiene que asumirla, porque fue el presidente Hugo Chávez y era ministro de Relaciones Exteriores Nicolás Maduro Moro. Así que también es responsable por no haberse opuesto a la decisión del secretario general, en ese momento Ban Ki-moon, de definir para el mes de diciembre del año 2017 cuál es el mecanismo que se iba a definir en esta materia. Era responsabilidad del gobierno asumir la defensa de la República, la defensa de la soberanía, la defensa del Acuerdo de Ginebra y hacerlo en conjunto con la Asamblea Nacional. Ellos siguen hablando de un desacato que no existe para el mundo. Esta Asamblea Nacional está siendo reconocida por todo el mundo y por supuesto en una materia tan importante como esta controversia territorial, como esta disputa territorial, la Asamblea Nacional toma mayor fuerza, mayor vigor y mayor importancia para la defensa de la nación, tanto a nivel nacional, tanto dentro de Venezuela como fuera de Venezuela. Así que hacemos un llamado para que se entienda que sin la Asamblea Nacional y su defensa no será posible defender los intereses patrios, y a la Fuerza Armada a defender lo que significa nuestro territorio en el marco de los convenios internacionales, porque tampoco podemos comprar el peine que el oficialismo puede dar uso con el tema del Esequibo. Responsabilidad se impone. Es por eso, ciudadano presidente, que proponemos el proyecto de acuerdo que al finalizar este punto queremos sea leído por secretaría y en la cual se conforma, entre otras cosas, una comisión mixta y se convoca al ministro de Relaciones Exteriores para que comparezca ante la comisión respectiva, en este caso la comisión mixta, para que presente cuáles son los argumentos por los cuales la República ha venido defendiendo una materia tan importante y sobre lo cual tiene que aclararse cuál ha sido y cuál es la posición, en este caso del gobierno de Nicolás Maduro, que es tan importante para la patria. Y no nos vayan a salir con el tema del desacato, porque la soberanía está por encima de los intereses particulares y parciales a los cuales ustedes siempre hacen uso para sencillamente desconocer una instancia que fue electa por 14 millones de venezolanos. Aquí está la soberanía popular representada y nosotros vamos a hacer valer la soberanía aquí representada y hacer valer la defensa del territorio nacional y la defensa del Esequibo. Muchas gracias, ciudadano presidente. Gracias, diputado Florido. Tiene la palabra el diputado Luis Barragán. Puede hacer uso de la tribuna de oradores.
Señor presidente, colegas parlamentarios, la narcodictadura que combate ferozmente a los jóvenes en las calles, reprimiéndolos, persiguiéndolos, incluso a personas respetables, octogenarias, es incapaz de defender el territorio nacional. Este es un triste punto de partida que constatamos en la sesión de hoy al tocar este grave y delicado tema, que por lo general concita la preocupación por la necesidad de una política de Estado, como hubo ocasión acá de plantearlo en este mismo hemiciclo por la bancada democrática de la oposición en sesiones como la del 16 de junio y 14 de julio del 2015. Pero esta necesidad de una política de Estado derivó en una expresión que se convirtió en lugar común, porque para que haya política de Estado en materia esequivana debemos proponerla. No hay política de Estado si el interés nacional no cuenta con una coherente, profunda, articulada y convincente estrategia de largo plazo, y si esta política de Estado no se realiza a través de varias generaciones. Hubo política de Estado en décadas pasadas, porque además debemos convenir en un dato irrefutable. Para que haya política de Estado debe haber Estado de Derecho, debe haber la alternabilidad del poder, debe haber pluralismo, respeto a la diversidad de ideas y de planteamientos, el soporte institucional necesario que no solo se verifica en un Parlamento reconocido como órgano independiente del poder público, sino también de medios de comunicación que recojan la riqueza de ese debate. Y valga el ejemplo de la comisión que en su oportunidad suscribió el Acuerdo de Ginebra, que estuvo representado por representantes, elementos, factores de distintos partidos. Es necesario también que una política de Estado oriente hacia un consenso necesario, y con la venia del señor presidente me permito citar a un académico como René de Sola, quien señalaba, abro cita: el consenso que se requiere para llevar adelante con éxito nuestra reclamación no puede ser sino producto de la suma de voluntades de una mayoría suficientemente informada. Cierro cita. Hubo una política de Estado que ya no se tiene, pero debemos reconstruirla. Eso significa actualizar y perfeccionar un pensamiento consolidado ya en materia histórica y jurídica. Realizar un esfuerzo de conocimiento y de comprensión del pueblo guyanés que está a las puertas probablemente de un milagro petrolero y puede convertir al régimen de Georgetown en un fenómeno parecido al que padecemos los venezolanos. Gracias a Dios hemos contado con organizaciones de la sociedad civil que han garantizado que este tema tenga y cobre toda la vigencia necesaria, como MIMAPA, como el Instituto Venezolano de Estudios Fronterizos, como el Consejo Venezolano de Relaciones Internacionales, como ONSA, o académicos como los que ejercen la docencia en el doctorado de la Universidad de Simón Bolívar. Por cierto, con quienes tuvimos ocasión el 18 de febrero de 2016 de congregarnos. El proyecto de acuerdo que hoy se trae a esta sesión ha sido fruto de un consenso entre los distintos factores que hacemos vida en la Asamblea Nacional.
y ha ratificado el proyecto, la propuesta que modestamente hicimos el 23 de febrero de 2017 para la conformación de lo que denominamos por entonces una comisión especial y que ahora adquiere un carácter de comisión mixta. Por supuesto, era necesaria esta iniciativa en un año donde la displicencia y el entreguismo del régimen no lo llevó ni siquiera a protestar ninguna nota, ninguna diligencia que hiciera abusando de sus atribuciones la República Cooperativa de Guyana. E incluso el representante del secretario general anduvo en Venezuela y no tuvo la cortesía de reunirse con factores de la oposición. Esta comisión, más allá de pedir que la República Cooperativa de Guyana se abstenga de aprovechar y de explotar los recursos gasíferos, petrolíferos y madereros de conformidad con el Acuerdo de Ginebra, debe diseñar una política de Estado también orientada a neutralizar a la dictadura cubana que nos acusó de expansionistas en su tradicional apoyo a Guyana. Debe establecer y restablecer la corresponsabilidad de la sociedad civil y del Estado en materia de seguridad y de defensa, atender los problemas ambientales, atender el problema de una emisora radial que se encuentra a escasos kilómetros del estado del Delta Amacuro, atender la cedulación de los exequivanos en Venezuela, pues lo poco que se hizo fue sin ni siquiera tener por una fiscalía de cedulación el control o la opinión de las fuerzas de oposición. Esto todo nos debe conducir, como nos ha conducido hoy, a declarar, y lo celebramos, la inaplicabilidad de la decisión del secretario general de la ONU del 30 de enero del presente año. Se exceden sus competencias de acuerdo al artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas y al artículo 4, numeral 2 del Acuerdo de Ginebra, y hace insustentable la remisión a la Corte Internacional de Justicia. Señor presidente, colegas parlamentarios, no podemos olvidar, obviar, soslayar la responsabilidad que tiene el alto mando militar en el entreguismo, fatídicos actos de entreguismo por omisión o por complicidad con La Habana que ha hecho el alto mando militar. Vamos a un consenso. Estamos convencidos que estos temas requieren del Estado de Derecho y para recuperar definitivamente la soberanía sobre un territorio que legítima e históricamente nos pertenece, debemos superar esta narcodictadura. No obstante, en este consenso, en este contexto de la emergencia humanitaria, de la dislocación institucional y de la represión, la bancada unitaria y democrática del 16 de julio, al respaldar esta propuesta formulada y consensuada en la Cámara, quiere marcar una distancia entre el 2004 de una infeliz declaración del mandatario por entonces visitante, antecesor de los antecesores, por cierto, y el 2013 del Ternic Perdana. El Esequibo está ubicado en el contexto amazónico y el Amazonas es un elemento fundamental para el futuro de la humanidad y tenemos responsabilidades compartidas en un área que es para el tema climático fundamental. Nosotros, desde la bancada democrática de la oposición, estamos constitucionalizando la reclamación del Esequibo y por ello concibamos y desarrollemos
lo que podemos denominar una política del amplio compromiso esequivano. Me valgo de la oportunidad, señor presidente, colegas parlamentarios, porque recientemente falleció un defensor de la causa venezolanista del Esequibo, que incluso lo recordamos mucho en 2013, cuando tuvimos ocasión de visitar y de estar presente en las tierras venezolanas del Esequibo, en un viaje, por cierto, inédito de parlamentarios y dirigentes políticos, promovido por la entonces diputada María Corina Machado. El doctor René de Sola ha fallecido días atrás, y me permito abusar de su generosidad, señor presidente, para proponer, al agotarse el punto, un minuto de silencio en tributo de un ciudadano cabal, defensor de la causa venezolanista del Esequibo, como fue René de Sola. Es todo, señor presidente, colegas parlamentarios. Gracias, diputado. Tiene la palabra la diputada María Albert Barrios. Puede hacer uso de la tribuna de oradores. Buenas tardes, señor presidente, colegas parlamentarios. Hoy, una vez más, nos vemos en la necesidad de reivindicar un tema de profundo interés nacional. Sin duda alguna, puedo garantizar que todos los presentes hemos crecido dentro de nuestra formación y en las escuelas bajo esta figura, entendiendo que este es nuestro mapa de Venezuela y entendiendo que el Esequibo nos pertenece. Hoy presentamos un acuerdo en rechazo a la decisión del secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, por enviar la controversia del Esequibo a la Corte Internacional de Justicia, entendiendo que Venezuela no es signataria de ese protocolo, pero también asumiendo que no han sido agotados los mecanismos de mediación y de negociación para darle una solución práctica a un conflicto que lleva más de 52 años dentro de la agenda de la política exterior de la nación. Que el secretario general de la ONU haya decidido llevar esta opción a la Corte Internacional de Justicia no es otra cosa que la evidencia de la mala diplomacia del gobierno de turno, del gobierno de quien fue 7 años canciller de la República, pero también de quienes sencillamente demuestran que por su ambición del poder son capaces de entregar todo. Es evidente el triunfo de la diplomacia de Guyana, ir a la Corte entendiendo que las dos partes no están de acuerdo, pero lo que sí es cierto es que no pueden obligar a Venezuela, no pueden obligarnos a aceptarlo. Hay otras opciones contempladas en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, pero aquí, hoy, como parlamentarios, miembros de la legítima Asamblea Nacional, nos vemos en la necesidad de dar la cara por Venezuela, porque evidentemente este gobierno ha decidido entregar más que nuestro interés, nuestra propia soberanía. Solicito su venia, señor presidente, para argumentar en función de titulares de noticias desde el 2016 el por qué la Cancillería de Venezuela actual sencillamente no ha demostrado mayor propósito por defender nuestro territorio nacional. Adelante, diputada. El 22 de enero del 2016, ¿qué hizo la Comisión Presidencial de Estado para la Garantía de Integridad Territorial y Asuntos Limítrofes, conformada en 2015, integrada por Aristóbulo Turiz y Delcy Rodríguez? Nada. El 19 de febrero de 2016, Guyana nos reclama como Estado por no poner de nuestra parte ni cooperar ante la Organización de Naciones Unidas para resolver el conflicto. 25 de febrero del mismo año,
Delcy Rodríguez fue a una comisión especial a la Organización de Naciones Unidas y nos preguntamos qué hizo la comisión técnica encargada, que aún los venezolanos no podían tener respuesta sobre el conflicto. El 15 de marzo del mismo año, Nicolás Maduro se reúne en Miraflores con el nuevo designado de buenos oficios, pero tampoco responden al interés nacional. La Cancillería sobre el Esequibo no ha hecho otra cosa que montar la misma parafernalia de siempre en cada organismo internacional. Y lo cierto es que quienes habitan el Esequibo seguramente ni siquiera se saben el himno de nuestra nación. Empezamos el 2017 y el canciller de Guyana hace un reclamo al país diciendo que nuestro reclamo por el Esequibo era absurdo. Pero en julio de ese mismo año, las transnacionales seguían explotando yacimientos petrolíferos y oro, pero el gobierno no dijo nada. El 16 de septiembre, el canciller actual, Jorge Arriaza, se reúne desde las Naciones Unidas con el nuevo oficiante. ¿Pero de qué sirvió el trabajo de buenos oficios si el gobierno no ha hecho otra cosa que generar una política de amistad con el Caribe, entendiendo que hay más de 50 años de fortalecimiento de una mancomunidad que por más regalo de petróleo, por más apoyo en acuerdos, por más asistencia técnica, no va a ceder en su política de agresión que hoy nos afecta a todos los venezolanos? Hoy desde la Asamblea Nacional estamos presentando un acuerdo para exhortar a este gobierno que recapacite, que se apegue al Acuerdo de Ginebra de 1966, pero sobre todas las cosas, que recapacite en su afán por el poder, porque sencillamente no solo se trata de entregar la soberanía del pueblo venezolano, sino que ha seguido golpeando la dignidad de millones que tenemos durante años viendo cómo se hace el mapa de Venezuela, pero también bajo el mismo riesgo de que podamos perder este territorio. No me puedo retirar sin antes convocarlos a hacernos las siguientes preguntas. ¿Qué está detrás de esta inexplicable política exterior? ¿Qué está detrás de la inexplicable ideología del Caribe que no ha hecho otra cosa que alejarnos de nuestro propio interés nacional? ¿De qué sirve que en los libros de la escuela y del colegio sigamos viendo el mapa de Venezuela con el Esequibo mientras tengamos un gobierno que sencillamente no lo ha defendido? La respuesta es sencilla: 19 años perdidos por una mala administración. Pues sepa este gobierno que nosotros, como parlamentarios de esta Asamblea Nacional legítima, no podemos pretender dejarle los destinos de nuestra nación por tan grande irresponsabilidad y por esta inexplicable política que ha demostrado la pretensión de ellos de aferrarse a un poder aún sabiendo que son capaces de entregar a Venezuela. Nosotros aquí desde la Asamblea Nacional ratificamos no solamente este acuerdo, sino el hecho de que seguiremos defendiendo a este país de costa a costa con nuestras fronteras y comprendiendo que el Esequibo nos pertenece. Muchísimas gracias. Gracias, diputada María Albert Barrio. Tiene la palabra el diputado William Dávila. Puede hacer uso de la tribuna de oradores. Gracias, presidente y demás miembros de la Junta Directiva, colegas diputados y diputadas. Este caso, esta situación actual en relación con el Esequibo y su remisión a la Corte Internacional de Justicia, con todos los detalles que los colegas diputados han venido diciendo en el transcurso pues, de esta exposición, se evidencia la historia, la crónica, por decir así, de un hecho que nosotros veíamos sobrevenir. Es la historia de la aquiescencia, del silencio, de los actos unilaterales, de la irresponsabilidad, del dogmatismo ideológico puesto como acción de política exterior por parte de un régimen sometido a la política exterior diseñada en La Habana. Es la historia
que hemos vivido en el transcurso de todos estos años aquí en Venezuela del entreguismo. Es la historia del recrudecimiento de la pobreza crítica, de la desnutrición infantil, de la entrega de soberanía. No hay ninguna sorpresa cuando estamos frente a este régimen que todo lo ideologizó y no tomó en consideración las realidades geoestratégicas del mundo de hoy día. Por supuesto que el secretario general de las Naciones Unidas, su decisión es inaplicable, no es coherente dado la crisis económica social que tenemos hoy día, pero siempre ha sido tradición en la doctrina internacional de Venezuela el no someter las controversias que tienen que ver con el territorio a arreglos judiciales de una tercera parte. Eso viene desde el año 1939 en el decreto del Tratado de No Agresión, Conciliación y Arbitraje y Arreglo Judicial firmado entre Venezuela y Colombia en 1939. Allí precisamente en su artículo 2, Venezuela señaló que exceptúa las controversias que están sometidas precisamente a discusión territorial. El Acuerdo de Ginebra, como bien todos nosotros sabemos, no es para resolver o para responder jurídicamente al tema de la controversia territorial, sino que el Acuerdo de Ginebra es el método, es el instrumento que tiene como objeto la solución práctica, amistosa, que conlleve a soluciones beneficiosas para ambas partes. Ese Acuerdo de Ginebra no fue violado por Venezuela. Y valga la pena decir aquí los logros de la democracia. Desde por allá cuando Betancur fue presidente y después Leoni, se denunció el laudo arbitral, se firma el Acuerdo de Ginebra y precisamente el 9 de julio de 1968 el presidente Leoni decretó, o mejor dicho, sacó el decreto número 1152 relativo al establecimiento de líneas de base recta entre la franja costera atlántica venezolana, ubicada entre Punta Araguapiche, en Delta Macuro, y la línea divisoria del río Esequibo. ¿Por qué menciono esto? Porque este decreto está vigente. Y nosotros aquí en esta asamblea debemos reafirmar, presidente, no solamente la soberanía en el Esequibo, sino igualmente la fachada atlántica. Y algunos se preguntarán que dado la crisis económica y social y los problemas que tenemos en el país del hambre y de la pobreza, ¿cómo es que nosotros estemos planteando este tema de la reclamación del Esequibo y de la salida de la fachada atlántica? Pero le hablo al pueblo, a los jóvenes, al mundo. Es que allí en la fachada atlántica hay todas las riquezas del mundo. En el Esequibo no nos pertenece a nosotros esa riqueza, le pertenece a las futuras generaciones para poder construir una patria libre, independiente, que con un sentido de cooperación internacional, lejos de nosotros exportar violencia y fortalecimiento a agentes no estatales que tienen que ver con el narcotráfico y el terrorismo, tengamos un país con una política de Estado en materia de relaciones internacionales para que esa cooperación internacional sea fructífera para América. De allí nuestro mensaje a los países del Caribe, que nos estarán escuchando seguramente. Saco a colación porque en una de esas reuniones que tuvimos la Comisión de Política Exterior entonces, en esa reunión Florido y mi persona, nos reunimos con el primer ministro de Trinidad y Tobago y nos preguntó por allá en marzo del año 2016 cuál es la posición de la Mesa de la Unidad en relación con el Esequibo. Porque la manipulación mediática y el discurso chauvinista de este régimen le decía al mundo que si nosotros llegamos al poder, como vamos a llegar más temprano que tarde aquí en Venezuela, íbamos nosotros a desarrollar una política guerrerista en relación con el Esequibo o en relación con Guyana. No es así. Lo que pasa es que este régimen desde Chávez
cuando el reconocimiento de actos unilaterales del Esequibo, o de Guyana, perdón, y la misma aquiescencia de Maduro, estaba dirigido a una estrategia geopolítica, lograrse apoyos en el CARICOM para las pretensiones de poder buscar complementar los déficits que ya tiene hoy día Petrocaribe dentro de una geopolítica hegemónica que responde más a los intereses de La Habana que a la integración entre América Latina y América del Caribe. Queremos decir estas cosas aquí porque precisamente en este momento vemos es la historia de un fracaso, una diplomacia de paz fracasada. Y como lo dijo el anterior colega, toda esa relación, todos esos datos y todas esas informaciones de reuniones efectuadas precisamente por el actual canciller en Nueva York justifican aún más lo planteado en el documento, la comparecencia del canciller Arriaza. Quieren unidad nacional porque ahora tratan de buscar y de manipular con el tema que está sucediendo con la remisión incoherente y que no es competente de la Corte por parte del secretario general de la ONU, queriendo buscar unificar al país en torno a una estrategia política de ellos mismos. Si quieren buscar la unidad, venga para acá Maduro, venga Arriaza, venga el propio ministro de la Defensa al seno del pueblo soberano que es la Asamblea Nacional. Venga y nos digan y nos rindan la cuenta de por qué permitieron que esa decisión de Ban Ki-moon en el año 2016 no hubiera sido respondida de forma contundente y clara. Incluso este último comunicado de la Cancillería en relación a la decisión del actual secretario general de la ONU, Antonio Guterres, no fue respondida de manera clara, contundente, sino más bien débil y tarde. Así pues de que tenemos una situación que refleja el fracaso de una política, o mejor dicho, de la ausencia de una política exterior. Nosotros buscamos aquí entonces fortalecer, en primer lugar, el hecho que los buenos oficios no están agotados, que el instrumento de mediación no puede ser sometido a una jurisdicción internacional sin la voluntad de las partes, establecido en la Carta de las Naciones Unidas y en el mismo acuerdo. Por otra parte, reafirmar nuestra soberanía en la fachada atlántica. De eso se ha hablado mucho tiempo. Incluso cuando se presentó esa comisión de Estado a finales del 2015, planteábamos allá en Miraflores, porque yo fui el representante de la oposición en ese momento, que tenía que decretarse, que el propio presidente Maduro decretara la soberanía en la fachada atlántica. Y eso sirvió para que entonces llamaran y dijeran que yo no podía decir esa cosa y que en consecuencia estaba sometiéndome a la jurisdicción militar porque ese era un delito de traición a la patria, porque le estaba yo suministrando información al enemigo. Fíjense ustedes la realidad de hoy día. Sigue planteado esa situación. Y aquí hay una oposición clara. Nosotros defendemos nuestra integridad territorial. Las Fuerzas Armadas deben asumir un paso al frente. Tienen que ser responsables. Las Fuerzas Armadas no puede ser un conjunto de castas militaristas simplemente para mantener en el poder a un régimen corrupto. Están desdiciendo desde el mismo decreto de Bolívar cuando fijó los límites y consideraba que precisamente el territorio del Esequibo formaba parte del territorio de la Capitanía General y en consecuencia era venezolano, de nuestra integridad territorial. Están traicionando los principios y valores de nuestra historicidad, de nuestra tradición republicana. Asuman el paso y salgan en defensa de nuestra integridad. Ustedes no pueden estar al servicio de poner los cañones direccionados al pueblo cuando el pueblo sale a la calle a protestar porque no tiene comida, ni tiene alimentos, ni tiene medicina. En consecuencia, esta asamblea se empina en su energía, en su fortaleza espiritual, porque nosotros no tenemos sangre, no tenemos horchata en nuestras venas. Tenemos sangre caliente, combativa, dispuesto a dar lo que sea para defender nuestros valores y nuestros principios. Nos formamos en democracia y la soberanía no se discute, la soberanía se defiende. Y eso es lo que está haciendo esta Asamblea Nacional en este momento, cuando reafirma su compromiso con el pueblo
el pueblo que nos dio el poder popular verdadero para defender los intereses de todo un pueblo explotado y oprimido como actualmente es el pueblo venezolano. Muchas gracias. Muchas gracias al diputado William Dávila. Para cerrar este debate tiene la palabra el diputado Omar Barbosa. Colegas diputados, realmente las intervenciones de los colegas que me antecedieron me releva de una intervención larga o extensa. Me correspondió el pasado 23 de febrero del 2017 presentar el proyecto de acuerdo ante esta Cámara para celebrar el 51 aniversario del Acuerdo de Ginebra. Y en esa oportunidad afirmamos que el Acuerdo de Ginebra es el triunfo diplomático más importante en la historia de Venezuela, porque había permitido que un laudo dictado por extranjeros, en el cual no participó Venezuela, en el año 1899, fuera sustituido por lo que estableció precisamente el Acuerdo de Ginebra. En ese laudo le quitaban a Venezuela alrededor de 141.000 kilómetros cuadrados y la gestión de los cancilleres de la democracia, el doctor Marco Falcón Briceño, en el gobierno de Rómulo Betancourt, que denunció como írrito el laudo de 1899, que llevó esa denuncia a la firma del Acuerdo de Ginebra, que significaba en la práctica dejar sin efecto el laudo de 1899, porque las partes, tanto Inglaterra como la representación del gobierno de Guayana y Venezuela, se comprometieron a resolver por esa vía el diferendo en relación al Esequibo, de tal manera que dejar sin efecto el laudo que nos quitaba 141.000 kilómetros de territorio. Y el canciller Ignacio Rivares Borge, con motivo de la independencia de la Guayana Británica, fija en su oportunidad, ya en el gobierno del presidente Leoni, delimita muy claramente, cuando reconocemos a esa nueva república, qué es lo que reconocemos y qué parte del territorio no reconocemos como formando parte de esa nueva república, porque precisamente formaba parte de la zona de reclamación. De tal manera que recomendamos al gobierno nacional, y se lo recomendamos porque este es un tema que, por encima de las diferencias políticas que tenemos con el gobierno, que son muy profundas, sin embargo es un tema de interés nacional, es un tema de Estado, en donde debemos procurar que los venezolanos nos unamos para defender algo que está por encima del interés de un gobierno o el interés de una posición política determinada. Sin dejar de recordar a todos los efectos y por algunos señalamientos que aquí se han hecho de actuaciones no firmes del gobierno nacional en la defensa de esa tradición venezolana en función del territorio Esequibo, que el artículo 13 de nuestra Constitución expresa que el territorio nacional no podrá ser jamás cedido, traspasado, arrendado, ni en forma alguna enajenado, ni aun temporal o parcialmente a estados extranjeros u otros sujetos de derecho internacional. De tal manera que ese tipo de concesiones, aún eso, está previsto en el Acuerdo de Ginebra, que ninguna situación de facto puede alterar la causa o el objeto de la reclamación que se inició en el año 62 con ese planteamiento del ex canciller Falcón Briceño. Está vigente entonces esa lucha por la defensa del Esequibo. La ratificación de parte de la Asamblea Nacional, que sigue siendo el Acuerdo de Ginebra el que debe regir todo lo que se refiera a esa materia frente a la República de Guyana. Y por supuesto compartimos la posición que aquí se ha expresado, que nosotros no nos sometemos a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia en esta materia, en primer lugar, porque esa Corte no asume casos o materias a las cuales no se sometan las partes. Esa es una norma de la propia Corte Internacional de Justicia
y por supuesto nosotros no nos vamos a someter. Nosotros debemos reiterar, le hacemos un llamado en ese sentido al gobierno nacional y al pueblo de Venezuela, reiterar la vigencia del Acuerdo de Ginebra y rechazar, por supuesto, someter a la jurisdicción de la Corte Internacional de Justicia el planteamiento que estamos discutiendo y que tiene que ver nada más y nada menos que con la integridad del territorio venezolano. Con esas palabras quiero pues expresar mi acuerdo al planteamiento hecho por la Comisión de Política Exterior, que fue consensuada con otros factores que tuvieron interés en este tema, y aspiramos que una vez aprobado el acuerdo se pongan de acuerdo los diferentes factores para que me suministren los nombres de los que pudieran constituir esa comisión mixta para instalarlo. Con estas palabras pues culmino mi intervención y le doy mi apoyo al acuerdo presentado. Muchas gracias. Ciudadano secretario, tenemos dos propuestas. En primer lugar, vamos a leer el acuerdo presentado por la Comisión de Política Exterior. La Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela en defensa de la Constitución, la democracia y el Estado de Derecho. Acuerdo en rechazo a la decisión del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, de enviar la controversia sobre el Esequibo y la fachada atlántica de Venezuela a la Corte Internacional de Justicia de La Haya y reivindicación del interés nacional de la República, considerando que el pasado día 30 de enero de 2018, el portavoz del secretario general de la Organización de Naciones Unidas, ONU, Stefan Dujarric, a nombre de Antonio Guterres, expresó que, abro comillas, el exsecretario general Ban Ki-moon le comunicó a las partes el 15 de diciembre de 2016 un marco para la resolución de la controversia fronteriza basado en sus conclusiones sobre lo que constituirían los próximos pasos más adecuados. En particular, llegó a la conclusión que el proceso de buenos oficios que se había realizado desde 1990 continuaría por un último año, hasta finales del 2017, con un mandato de mediación reforzado. También llegó a la conclusión que, si a finales del 2017 el secretario general Antonio Guterres, como su sucesor, llegara a la conclusión que no se había alcanzado progreso significativo en llegar a una solución a la controversia, elegiría la Corte Internacional de Justicia como el próximo medio de solución, salvo que los gobiernos de Guyana y Venezuela solicitaran conjuntamente que eso no se hiciera. El secretario general ha analizado detenidamente lo acontecido en el transcurso de 2017 en el proceso de buenos oficios y ha llegado a la conclusión que no se ha alcanzado progreso significativo en llegar a una solución a la controversia. Por consiguiente, el secretario general ha cumplido con la responsabilidad que le ha correspondido dentro del marco establecido por su predecesor en diciembre de 2016 y ha escogido a la Corte Internacional de Justicia como el medio a ser utilizado para la resolución de la controversia. Al llegar a esta decisión, el secretario general también ha llegado a la conclusión que Guyana y Venezuela podrían beneficiarse de continuidad en los buenos oficios de la Organización de las Naciones Unidas mediante un proceso complementario establecido sobre la base de las facultades del secretario general en la Carta de las Naciones Unidas. Cierro comillas. Considerando que dichas declaraciones desarrolladas por el portavoz del secretario general de la ONU, Antonio Guterres, las consideramos total y completamente inaplicables, por cuanto nos encontramos ante un documento poco claro que remite el diferendo territorial a la Corte Internacional de Justicia, al tiempo que llega a la conclusión que Guyana y Venezuela, abro comillas, podrían beneficiarse de continuidad en los buenos oficios, cierro comillas, de la Secretaría General de la ONU mediante un proceso complementario, con lo cual mezcla dos mecanismos de solución pacífica de las controversias, tratando así de hallar una zona de acuerdo posible, pero que favorece solo los intereses de la República de Guyana, quien se ha mostrado reticente a una solución política negociada. Considerando que en este mismo orden de ideas se evidencia una falta de coherencia argumentativa cuando se desea resolver en forma expedita un diferendo territorial en medio de una de las crisis nacionales e institucionales más profundas de la República, cosa que la propia ONU ha reconocido pública y notoriamente. Cabe agregar que esto último también ha sido reconocido por la otra parte, Guyana, que es signataria de la reciente Declaración de Santiago de Chile del Grupo de Lima, acordada el 23 de enero de 2018. Con esto no se estaría respetando el principio de equidad y podría estarse repitiendo el episodio del laudo arbitral de París de 1899, cuando, aprovechando la debilidad del Estado venezolano,
en ciernes las grandes potencias de la época le confirieran de modo nulo e írrito la soberanía del territorio esequibo al Reino Unido de Gran Bretaña. Considerando que estamos ante una clara falta de competencias del secretario general de la ONU para remitir la controversia a la Corte Internacional de Justicia, tomando en cuenta el principio de libre elección de los medios de solución pacífica, consagrado en el artículo 33 de la Carta de la ONU, que permite a los sujetos de derecho internacional determinar voluntariamente cómo resolverlas, así como la sección motiva y dispositiva del Acuerdo de Ginebra, que privilegia el entendimiento entre las partes. La función del secretario general es colaborar con las mismas en la elección de un medio. Esta ha sido la tradicional posición venezolana, la cual fue recogida en el comunicado de la Cancillería de Venezuela referente a las disposiciones del artículo 4 del Acuerdo de Ginebra del 11 de diciembre de 1981 y fue defendida entre 1984 y 1989 ante la insistencia del representante del secretario general de aplicar la llamada fórmula cordobés, entre paréntesis, de combinar los mecanismos de conciliación más arbitraje. De igual manera, el propio preámbulo del Acuerdo de Ginebra señala la convicción de las partes de que la controversia debe ser resuelta amistosamente y en forma que resulte aceptable para ambas. Por tanto, no se trata de un asunto jurídico, sino de un asunto político, y esto explica también por qué se establece en el propio Acuerdo de Ginebra la creación de una comisión mixta negociadora. En consecuencia, los medios jurídicos, arreglo judicial o arbitraje, deben ser excluidos por no ajustarse al objetivo y espíritu del acuerdo y por tener una carga históricamente traumática para el país, vinculada, como ya se dijo, supra a lo establecido de manera nula e írrita por el Laudo de París de 1899. Considerando que además Venezuela no es signataria del protocolo facultativo sobre jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia y tampoco ha aceptado formar parte de tratados multilaterales que reconocen su jurisdicción, como el Pacto de Bogotá y la Convención del Mar, el secretario general de la ONU no puede sustituir la voluntad de las partes, como tampoco ningún otro órgano de la ONU. Considerando que la Corte Internacional de Justicia ha sido siempre cuidadosa en cuanto al ejercicio de su jurisdicción, examinando antes del fondo de una cuestión su competencia y la admisibilidad de una demanda según el artículo 36, numeral 6 de su estatuto. Al respecto, cabe recordar que la Corte Internacional de Justicia ha sido muy clara al establecer que para constituirse en parte en un proceso ante ella, el Estado debe expresar su consentimiento, es decir, su voluntad de manera clara e inequívoca de aceptar su jurisdicción. Por ende, la República Bolivariana de Venezuela debe expresar plenamente su aceptación de asistir a la Corte sin ningún tipo de elemento o situación coercitiva que lo condicione para ello, cosa que no es factible, ya que, como ya se dijo, nuestro país no es signataria del protocolo facultativo sobre jurisdicción obligatoria de la Corte Internacional de Justicia. Si bien es cierto que el Acuerdo de Ginebra otorga la facultad al secretario general de la ONU de ayudar a escoger uno de los medios de solución pacífica previstas en el artículo 33 de la Carta de la ONU, entre ellos el arreglo judicial, ello no podría significar que la Corte Internacional de Justicia es competente para conocer la controversia. Por ende, es un exceso concluir que una disposición de un acuerdo sustituya la declaración de aceptación de la jurisdicción de la Corte. Considerando que el método de los buenos oficios no se encuentra agotado, sino que el gobierno de Georgetown se ha negado sistemáticamente a negociar desde el principio, mostrando su expreso interés de que la controversia sea llevada a una solución jurisdiccional, bloqueando así la efectividad de este medio de solución pacífica de controversias. Por tanto, mantener el reforzamiento con un mandato de mediación que permita proponer soluciones y no solo acercar las partes, resulta plausible siempre y cuando exista disposición de ambas partes de negociar de buena fe en un plazo razonable de tiempo. Más aún entendiendo que Venezuela se encuentra en medio de una situación interna grave y que se trata de un tema que tiene una profunda carga histórica y emocional, además de la afectación directa a su soberanía y a su interés nacional. Considerando que si bien entendemos y compartimos el argumento de que la lucha por la defensa de la soberanía sobre el territorio esequibo es un asunto de interés nacional que concierne a todos los venezolanos, sin distingo de ninguna índole,
hemos de recordar y denunciar que todos estos acontecimientos comenzaron a partir de las declaraciones del difunto presidente de la República, Hugo Chávez Frías, quien permitió el conferimiento de concesiones por parte de Guyana, no solo en territorio Esequibo, sino en la fachada atlántica que ha sido históricamente defendida por Venezuela y su Fuerza Armada, bajo el supuesto de que, abro comillas, dicha controversia era de naturaleza imperialista y que Venezuela en forma alguna impediría más el desarrollo de la República de Guyana. Cierro comillas. Y todo por reforzar su proyecto ideológico de política exterior de proyección en el marco del socialismo del siglo XXI y de la conformación de la nación gran americana. De igual forma, esta situación de aquiescencia también es responsabilidad del régimen de Nicolás Maduro Moros, ya que tanto como exministro de Relaciones Exteriores en el pasado y ahora como presidente de la República Bolivariana de Venezuela y principal ejecutor de la política exterior de nuestro país, tal y como reza el artículo 236, numeral 4 de la Constitución de la República, se ha mantenido indolente, ya que no objetó públicamente el informe del ex secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, del 16 de diciembre de 2016, y sus recomendaciones, las cuales señalaron que el proceso de buenos oficios llevado a cabo desde 1990 en el marco del Acuerdo de Ginebra continuará por un último año hasta el fin de 2017 con un mandato reforzado de mediación. El mismo informe añadió que, abro comillas, si hasta fines de 2017 el secretario general concluyera que no se ha logrado un avance significativo hacia un acuerdo completo para la solución de la controversia, elegirá la Corte Internacional de Justicia como el próximo medio de solución, a menos que los gobiernos de Guyana y Venezuela en forma conjunta solicitaran que se abstenga de hacerlo. En este contexto, funcionarios del régimen de Maduro se reunieron a espaldas del país con el buen oficiante reforzado designado por el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, el diplomático noruego Dag Nylander, en varias oportunidades a lo largo de 2017 y nunca fue emitido un comunicado oficial. Considerando que es obligación y deber de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela, de acuerdo al mandato conferido a ella por el pueblo venezolano mediante voto universal, directo y secreto el 6 de diciembre de 2015, defender los más altos intereses de la nación a través de sus competencias de legislación, investigación y control del poder público nacional, extendidas a todo el territorio, tanto continental, así como los espacios marítimos y aéreos de la República y sus recursos, y sobre la población que en ellos habita, siendo también un espacio de debate y de confluencia de todas las fuerzas vivas de la sociedad civil para de ese modo velar por el bien de nuestro país. Acuerda, primero, iniciar en el marco de las atribuciones de la Asamblea Nacional y más allá de las inconstitucionales sentencias del Tribunal Supremo de Justicia sobre el supuesto inexistente desacato en que aquella se encontraría, un amplio proceso de investigación y control sobre el Ejecutivo Nacional respecto a este tema, así como promover a nivel internacional, especialmente en el ámbito de las Naciones Unidas, las actuaciones que contribuyan a preservar el interés nacional. Segundo, promover la conformación de una comisión mixta de la Asamblea Nacional sobre el tema de la defensa de la soberanía venezolana sobre el territorio Esequibo y sobre su fachada atlántica, que no solo cuente con la presencia de representaciones de las comisiones de política interior, de defensa, de política exterior, soberanía e integración, de ambiente y de cualquier otra a la que hubiere lugar, sino que procure convocar de manera multi y transdisciplinaria a organizaciones de la sociedad civil, a la academia e individualidades que sean expertas en el tema y que se abra un gran debate público nacional que movilice a la sociedad sobre este asunto de trascendencia para la República. Igualmente, promover que la instalación de esta comisión mixta de la Asamblea Nacional sobre el tema de la defensa de la soberanía venezolana sobre territorio Esequibo y sobre su fachada atlántica sea en el marco de una sesión especial de la Asamblea Nacional a la cual se le dé la mayor difusión pública, nacional e internacional, a los fines de darle carácter de defensa permanente de la razón de Estado. Tercero, convocar al ministro del Poder Popular para las Relaciones Exteriores, así como los funcionarios encargados de la controversia por el Esequibo, a comparecer ante la comisión mixta creada para la defensa de la soberanía venezolana sobre territorio Esequibo y sobre su fachada atlántica, en el marco de las competencias constitucionales de la Asamblea Nacional, a los fines de que rindan cuenta de las gestiones que hayan hecho
o dejado de hacer para la defensa del interés nacional venezolano, específicamente respecto a este tema en el pasado reciente. Cuarto, declarar inaplicable la decisión adoptada por el secretario general de la Organización de Naciones Unidas 30 de enero de 2018, pretendiendo remitir nuestra justa y legítima reclamación sobre el territorio Esequibo a la Corte Internacional de Justicia, por lo que se ratifica la plena vigencia del Acuerdo de Ginebra, que comprometen a la República Bolivariana de Venezuela y a la República Cooperativa de Guyana con el concurso de tan elevada instancia internacional. Quinto, exhortar a la Fuerza Armada Nacional a la defensa no solo de la soberanía de la posesión venezolana en el margen occidental del río Esequibo, sino además sobre los recursos y espacios acuáticos de la fachada atlántica, por cuanto esto es la garantía del espacio vital de nuestro país y el bienestar de las próximas generaciones de venezolanos. Sexto, instar al Ejecutivo Nacional a que no avance en ninguna decisión respecto a la controversia sobre la soberanía venezolana, sobre el territorio Esequibo y sobre nuestra fachada atlántica, sin antes establecer un proceso de gran consulta nacional y de control por parte de la Asamblea Nacional, evitando con ello oscurantismos y opacidades que podrían resultar en un daño irreparable a la nación. Séptimo, remitir copia del mismo a todo el cuerpo diplomático acreditado en nuestro país y a la Secretaría General de las Naciones Unidas en la persona del secretario general, el señor Antonio Guterres. Octavo, dar publicidad al presente acuerdo, dado, firmado y sellado en el Palacio Federal Legislativo, sede de la Asamblea Nacional de la República Bolivariana de Venezuela en Caracas a los 6 días del mes de febrero de 2018. Año 207 de la Independencia, 158 de la Federación, Omar Barbosa, presidente, Julio César Reyes, primer vicepresidente, Alfonso Marquina, segundo vicepresidente, Negal Morales, secretario, José Luis Cartaya, subsecretario. Es todo, ciudadano presidente. Gracias, señor secretario. Los diputados y diputadas que estén de acuerdo con el acuerdo leído, favor expresarlo con la señal de costumbre. Aprobado por unanimidad. En consecuencia, se procede a designar la comisión mixta que contiene el acuerdo, que estará presidida por el diputado William Dávila y actuará como vicepresidente el diputado Sergio Vergara, y la integran los diputados Marianela Fernández, Luis Florido, María Albert Barrio, Julio Borges, Sergio Edgar Zambrano, Luis Emilio Rondón y Teodoro Campos. Queda así designada la comisión mixta que contiene el acuerdo. Procedemos de inmediato al minuto de silencio propuesto por el diputado Barragán en memoria y en honor del doctor René de Sola. Comienza el minuto de silencio. Ha concluido el minuto de silencio. Mi mapa de Venezuela incluye nuestro Esequibo.